yoga. E realmente cando dicimos vai ao redor do yoga, que estaremos querendo dicir? Ao redor dunha filosofía de vida, ao redor dun concepto envolvido na mística, ao redor dun fondo coñecemento de medicina natural, tal vez das posibilidades psicolóxicas que ofrece. Pero canto ten de oferta e riqueza, e canto de envoltura e marketing. Quen se achega ao yoga? Como hai que ir? Con fe, con sentido práctico? Quen e por qué decide ese achegamento? Esa filosofía oriental é posible nun mundo con conceptos e valores distintos? Ou haberá que estar na loita constante contra a corrente? É anécdota? Esnovismo? Que son para Occidente as verdades do Oriente? Parece que ao falar de yoga, desas persoas que fan desta non sei como chamarlas, si religión ou filosofía, que fan do yoga un xeito de vida, parece que están envolvidas en calma, en reflexión, en profundidade, e non parece precisamente que esa sexa hoxe en día unha moeda de cambio, polo menos con índices de valor alto nunha sociedade arrastrada polo ritmo, pola forza, polo estrés, polo triunfo, pola posesión material. Cara onde imos? Cara onde queren que vayamos? E bueno, pois así de doada a pregunta: que é o yoga? Así de simple e así de complicada. Temos tres persoas especialmente interesantes para a nosa tertulia de hoxe. Don Santiago Ramón y Cajal Junquera, non lle dean máis voltas á cabeza, o apelido ven de quen ven, do prestixioso Premio Nobel Español e precisamente o seu neto. Doctor Ramón y Cajal, boas tardes. Hola, boas tardes. Ai, o sonido parece que non chega así con demasiada calidade. A ver, diga algo máis. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, parece que vamos mellorando. Imos facer unha presentación así moi breve, pero para perfilar perfectamente. Don Santiago Ramón y Cajal Junquera é especialista en anatomía patolóxica, traballou como profesor na Universidade de Madrid e Córdoba, actualmente é catedrático na Facultade de Medicina da Universidade de Zaragoza, xefe do Departamento de Anatomía Patolóxica do Hospital Clínico Universitario. Está ademais encargado da sección de neuropatoloxía no centro. Outro dos nosos convidados, o doctor Miguel Fraile. Señor Fraile, boas tardes. Buenas tardes. Especialista en medicina interna, psicoanalista, traballa como psicoterapeuta con pacientes en terapia individual, investigador e gran coñecedor dos efectos do yoga. Ai, señor Fraile, parece que tampouco está precisamente maravillosa esta línea, non? ¿No se oye bien? Bueno, cando vostede fala aínda pode pasar. Como nos recibe? Bien, estupendamente. Sí. Bueno. O terceiro hoxe aquí dos nosos convidados, Madana Mohan. Boas tardes. Madana? Sí. Pois Madana está no estudio de Vigo, ten de ter, polo tanto, un nivel de calidade impecable, tal e como probamos antes de entrar en directo. Madana? Sí? Hola. Pois sí que empezamos ben a tertulia, e hoxe que non é martes nin 13. Sí, Madana. Pois imos tentar, entre tanto, xa, mentre que faz o contacto co estudio de Vigo, nos presentamos ao noso terceiro invitado. Discípulo de Swami Vishnudevānanda, era actualmente un dos principais difusores do yoga en España, goza de recoñecido prestixio internacional yógico. Bueno, pois, señores, este ven sendo máis ou menos o perfil das persoas, repito que un perfil así moi por riba, das persoas que van ter unha charla na nosa tertulia de hoxe ao redor do yoga. Doctor Ramón y Cajal, parece que cando falamos de yoga falamos de algo que non é como científico, non? Que case que un tema de conversa, pero que ten así moito de actitude persoal, polo menos no concepto así de Oriente, no? de Occidente, perdón. E parece que é un pouco máis anecdótico. E, polo tanto, parece sorprendente que unha persoa tan seria como vostede
poida sentarse a falar en favor do yoga. Pois... exactamente, non sei que di no manual de sair do paso na radio cando pasan cousas como esta. Non funciona dende Vigo. A chamada dende Madrid chega realmente mal. Con Zaragoza parece que perdemos o contacto co doutor Ramón e Cajal. Están todos aí, Xan Liste. Vigo agora. Sí, hola. Hola, Madana. Hola, buenas tardes. Bueno, pois a ver que pasa, porque é un auténtico lío cos teléfonos. En realidad hai que facer un recoñecemento. Toda a mañá foi un auténtico lío manter contactos telefónicos. Non sabemos exactamente onde está o problema. Evidentemente por parte da Telefónica, pero digo que non sabemos, estarán facendo algunha instalación nova ou algunha cousa, porque isto é demencial. Bueno, Madana, vostede escoita perfectamente e chega perfectamente. Perfectamente, sí. Xan Liste, como chegan as liñas telefónicas? Yo oigo estupendamente. Yo de Madrid. Madrid escoita perfectamente. E Zaragoza? ¿Sí? ¿Oye? Sí. ¿Ahora se oye bien? Sí, vostede quen é, Zaragoza ou Madrid? Doctor Ramón y Cajal. Ah, doctor Ramón e Cajal. Bueno, pois eu xa non sei, estou case que aturdida, case que necesitaría agora mesmo unha destas asanas relaxantes para entrar no tema con certa calma. En realidade, señores, eu facía unha pregunta absolutamente doada, unha cousa así tan parva como que ven sendo o yoga? Madana, que é o yoga? Bueno, pues el yoga es una ciencia integral que trata de educar y desarrollar al ser humano para que éste alcance un estado de evolución superior. Nosotros, bueno, normalmente nos movemos en un mundo tridimensional, ¿verdad? Entonces el yoga lo que procura de alguna forma es desarrollar una serie de prácticas, una serie de métodos o de técnicas para que en definitiva el ser humano aprenda a mudar su conciencia, a transformar su conciencia. Pero antes de llegar, digamos, a un estado que se denomina de conciencia superior, hay que considerar, y el yoga sí lo hace al menos, que el ser humano tiene distintos vehículos y estos vehículos tienen que estar en perfectas condiciones. El primero de ellos viene a ser nuestro cuerpo físico, que hay que cuidar por una serie o por medio de una serie de principios determinados. Luego los seres humanos tenemos una mente y el yoga lo que pretende es hacer de esta mente el mejor de los amigos. Casi siempre la mente es un ladrón que nos roba la calma. Entonces el yoga, mediante una serie de métodos, intenta controlar, transformar la mente y alcanzar un estado realmente de equilibrio y de bienestar. Y por último, el yoga lo que pretende y procura por medio de su propia filosofía es darle a entender al ser humano que su naturaleza real es una naturaleza de infinitud. Es decir, que en realidad el ser humano no es un ser limitado a su propio ego, a su propia personalidad pequeñita, a este cuerpo y esta mente en el que estamos encajonados, sino que cuando se trasciende este cuerpo y esta mente, entonces es cuando en realidad se produce lo que por antonomasia se conoce como yoga, ¿no? Es decir, yoga, unión, yo como ser individual y un estado superior de conciencia que es prácticamente desconocido para la inmensa mayoría de los seres humanos. Bueno, case que estaba pensando que tendo en conta as complicacións de liña, vou asumir o castelán porque se hai dificultades de sonido e en riba estamos falando galego, supoño que o nivel de comprensión pode reducirse. Así que, doctor Ramón y Cajal, agora escoita ben, non? Sí, lo digo bien. Bueno, hai unha cosa que decía Madana que habla del yoga como una interrelación. Dentro de toda esa interrelación, a la hora de la teoría es delicioso, es impecable, es maravilloso, pero luego la práctica de vida, ¿qué permite? Que muy pocos accedan a la plenitud del yoga. Ya, bueno, yo sobre el yoga solamente le puedo hablar desde el punto de vista médico, ¿no? Porque además yo ya le adelanto que yo no practico yoga. Sí. Pero ese dominio de la mente sobre el cuerpo pues puede ser realmente beneficioso para la persona, porque solo impone una disciplina en hábitos de todo género
realmente pues sí que puede ser saludable, ¿verdad? Usted habla de que puede ser saludable. Supongo que a lo largo de su vida profesional sí ha tenido relación con personas que practicaban profundamente el yoga, con efectos reales producto de ese control. Sí. Por lo cual, esa filosofía envuelta en la mística llega a ser una realidad en aquellas personas que lo practican disciplinadamente. Pues pienso que sí, porque son personas, claro, que ellos mismos de manera voluntaria se someten a una gran disciplina, y en lo que respecta a esa disciplina, a hábitos, por ejemplo, dietéticos, pues que duda cabe que pueden serle muy beneficiosos. Sí. Bueno, estoy observando que, doctor Ramón y Cajal, los problemas también los tiene la línea de Zaragoza. Así que ahora mismo Sean Liste, que está en el control de directo, va a hablar con usted para ver si los podemos resolver. ¿De acuerdo? Dime, ¿no se oye nada entonces? Sí, se oye, pero con una serie de conversaciones telefónicas de fondo. O sea, el colmo del caos, vamos. Muchas gracias. A ver cómo nos llega el sonido del doctor Fraile. Doctor Fraile. Buenas tardes. Ay, bueno, parece que esto ya bien? Por lo menos sin ruidos. Bueno, yo bastante. Ya es muchísimo. Bueno, si le preguntamos a usted qué relación tiene la filosofía de Oriente traspasada a los conceptos de Occidente, ¿cómo se puede crear ese puente de conexión de vida? Creo que la conexión entre la filosofía de Oriente y los conceptos a nivel sociocultural de Occidente se conectan por una razón muy simple, porque tanto la filosofía oriental como los conceptos socioculturales occidentales tienen una meta, aunque distinta, pero común, por así decirlo, y es la mejoría de la vida para todo ser humano. Pero en cualquier caso, doctor Fraile, se llega a eso a través de intelectualizar un proceso, con lo cual estaríamos permitiendo que unos pocos, aquellos que se hacen algún tipo de pregunta y buscan algún tipo de respuestas, accedan a estas soluciones. No es cierto que sea a través de intelectualizar un proceso, sino justamente a través de la vivencia. Lo que se hace intelectualizado es todo lo que proviene de la lógica occidental. Desde la actitud oriental lo que se busca es abrir el corazón a una mayor amplitud de vivencia para todo lo humano. Pero es la lógica oriental. Sí, pero tiene unos principios que para la lógica occidental son básicamente contradictorios, porque no se busca el poder, la conquista, el lucro, sino que se busca la plenitud de la existencia para, una vez desarrollada la vida en todas sus posibilidades vitales, intentar trascenderla hasta los niveles de conciencia más elevados que están por encima de los condicionamientos de lo cotidiano. Y todo eso no es muy intelectual. En absoluto. A la hora de expresarlo, las palabras hay que matizarlas muy bien y quizá el sonido verbal pueda parecer intelectual, pero todo eso se fundamenta exclusivamente en la sensación y en la vivencia de cada persona practicante de una vía de superación. No hay que olvidar que en Occidente también hay muchas vías de superación. La mística es una realidad para el mundo occidental. El hecho de que el yoga sea el denominador común de todas las filosofías de Oriente como técnica de trascendencia de los condicionamientos de la realidad del ser humano en el sufrimiento de cada día, no quiere decir que eso no sea aplicable a cualquier individuo y en cualquier situación, porque se aplica básicamente a su vivencia y a su nivel de ir más allá de su propio sufrimiento y malestar. ¿Y eso no podría llevar cualquier otra etiqueta que no fuera necesariamente yoga? Por supuesto que sí, pero si está ya con el yoga, ¿por qué no usarlo? Después de todo, yoga etimológicamente significa unión. Es la fusión del hombre con su nivel más alto de sí mismo. A partir de ahí, ¿por qué no usar la palabra yoga? Se podría usar cualquier otra, pero como palabra es tan válida como cualquier otra. Sí, Madana, un poco basándonos en la experiencia que cada uno de ustedes tiene, en este caso usted. Usted tiene un centro de yoga en Vigo, por lo que recoge la información alrededor suya,
pues poco menos que es uno de los primeros centros, si no el primero de Galicia. ¿Qué experiencias ha ido asumiendo con respecto al por qué llega la gente al yoga, al por qué llaman a la puerta y pretenden conocer más a fondo esta disciplina? Bueno, digamos que las razones en realidad pueden ser múltiples, considerando que, bueno, cuando todos tenemos un cuerpo humano, sin embargo los individuos nos encontramos, diría yo, en un estado de evolución distinto. Cuando hablo de un estado de evolución no me refiero a que alguien esté más elevado que otro en realidad, sino que todos tratamos de conseguir la felicidad, todo el mundo se empeña en esta vida en ser felices, unos buscando de una forma, otros de otra. Pero fundamentalmente yo diría que la riqueza que el ser humano busca está fundamentada en principio en la salud. La salud es la más grande de las riquezas. Entonces el yoga puede aportar una serie de principios que pueden dotar al individuo con un estado realmente de salud envidiable en todos los aspectos, ¿no? Tanto a nivel físico como a nivel psíquico. Entonces es cuando estas personas, después de buscar en múltiples lugares, el tratar de conseguir un estado de equilibrio tanto a nivel físico como a nivel mental, se acercan al yoga. Y el yoga realmente es una ciencia profundísima de la vida que por otro lado lo engloba prácticamente todo, es decir, la medicina, la psicología, la salud, la filosofía, la propia religión, a través de una serie de preguntas que uno se hace: quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Y estas personas cuando se acercan resulta que tienen a mano una serie de principios, una serie de requisitos indispensables para gozar de la vida en su amplitud, es decir, en su plenitud, diría yo. Y el yoga propugna primeramente una serie de técnicas que son imprescindibles para la vida, como es el respirar, ya que vivir es respirar y respirar es vivir. Por lo tanto, uno desarrolla al máximo su capacidad vital. Luego... Hay una cosa, Madana, y en este caso hay algo que yo querría también dejarles claro, señores. Realmente hoy es un programa bastante atípico. Dificultades de sonido, que hacemos la llamada, que no se escucha bien, y esto desde luego dispersa bastante. Lo que sí sería deseable es que se produjera de la forma más espontánea posible, por favor, la conversación hasta entre ustedes mismos. Pero hay una cosa que, bajo el punto de vista práctico, Madana, sorprende tremendamente. Si ocurre que el yoga aporta a la salud del ser humano ventajas tales como lo que representa saber respirar y saber utilizar los pulmones en su plena capacidad. Si el yoga aporta al ser humano el conocimiento de un tipo de alimentación naturista, si el yoga aporta, partiendo de esa reflexión, de esa introspección, ventajas de, bueno, pues hasta de equilibrio psíquico, ¿por qué, doctor Ramón y Cajal, la ciencia no recoge eso? Le retira las etiquetas, sin etiquetas, camino de la salud, y no se van absorbiendo esos elementos que son prácticos bajo todos los puntos de vista? Sí, probablemente porque no procede de Occidente. La verdad es que todas estas tendencias, pues la medicina occidental se miran con cierto recelo, ¿no? O sea, cada cultura tiene muchas cosas, entre otras su medicina también, ¿no? La medicina occidental, la verdad es que sí, en efecto, hay que reconocer que los métodos de yoga pues no son muy valorados, eso es así. Me imagino, en cambio, que en la cultura hindú pues será todo lo contrario. Sí. Estaba pensando que, teniendo en cuenta el ruido, habrá que hacer un esfuerzo de imaginación y pensar que estamos todos en una estación con un tren a punto de salir. Porque el sonido casi que viene a ser eso. Me gustaría decir una cosa. Por favor, se lo ruego. ¿Cómo? Que se lo ruego. La semana pasada, hace unos días, apareció en El País un artículo de un señor que se llamaba Daniel Goleman, en el que relataba un trabajo científico llevado a cabo en la Universidad de California con respecto a la práctica del yoga y la meditación como tratamiento preventivo en el infarto de miocardio y en la hipercolesterolemia, en las tasas de colesterol alto. Esto se une a un trabajo que recogí en una revista médica que recibí yo, de que en la URSS, en Rusia,
están estudiando precisamente cómo la mejor técnica preventiva para los problemas de corazón, para todas las cardiopatías isquémicas, es la práctica del yoga físico y de la meditación. Creo que realmente la medicina occidental poco a poco va descubriendo los valores estrictamente, por lo menos terapéuticos, que la práctica del yoga conlleva. Y si nos quedamos estrictamente, señores, en lo que acaba de decir usted, meditación, en la palabra meditación con todo lo que representa. Si cualquier individuo en su vida normal, cuando llega a su casa, acepta que tiene que dedicarse un poco de tiempo a sí mismo, plenamente a sí mismo, para sentarse, no dejarse influir por ningún ruido, ni siquiera el de las líneas telefónicas, y empieza a valorarse, a meditar y a entrar en sí mismo, ¿conseguiría esos grados de comprensión, esos grados de equilibrio? Lo primero que diría es que desde un punto de vista terapéutico sería una gran arma terapéutica, por una razón muy simple, porque la vida que habitualmente se lleva, esa vida basada en la competitividad y en el logro, fundamenta una estimulación de nuestro sistema nervioso simpático, la popular y conocida adrenalina. La práctica de la meditación, si tiene un efecto sobre el organismo físico, es la estimulación del sistema nervioso parasimpático. Produce lo que se conoce científicamente como una vagotonía, con lo cual es un contrarresto, es toda una contrapartida para los efectos nocivos que la estimulación del simpático, que la adrenalina lleva para todos nosotros. Pero al mismo tiempo, si queremos entrar en un contacto y un conocimiento profundo de cómo somos, lo primero que tendremos que hacer es detenernos, es pararnos para ver cómo realmente funcionamos. Y eso es, por decirlo de una forma muy vulgar, un primer punto de comprensión de lo que la meditación nos otorga. Claro, pero nos podemos encontrar en un círculo vicioso fundamental. Si el logro es, después de la meditación, la renuncia a una vida excesivamente estresante, y yo renuncio al estrés, renuncio al logro. Bueno, el problema es que mientras sea una renuncia, nunca el yoga le dirá a la persona que renuncie. Posiblemente lo que sí que ocurre es que llegue el momento en que la persona no lo necesite. Es como un niño que abandona sus viejos juguetes porque ya no los necesita para seguir distrayéndose. De la misma forma, el estrés, la competitividad, el poder, el dinero, son valores que posiblemente un día la persona no tenga que renunciar a ellos. Es que ya no le servirán para el nivel de conciencia en que se encuentre. Bueno, no solamente eso, sino cuando renuncia a algo voluntariamente, quiere decir que está en desacuerdo con aquellas cosas que supuestamente le gustaría obtener y lograr. Y tal renuncia lleva implícito justamente la búsqueda de otro camino, de otra vía que le permita en realidad estar mucho más contento y más feliz. Si la renuncia es voluntaria, obviamente ello quiere decir que no va a suponer en el individuo un mayor estrés del que ya posee. Si realmente esa renuncia se produce por otro tipo de necesidades, lógicamente va a dar lugar a que se produzcan múltiples alteraciones a nivel psicofísico, ¿no? Pero abundando un poco más en lo que decía el doctor Fraile, casi siempre en Occidente y médicamente hablando, reparamos nada más en el aspecto físico, en nuestro organismo, pero sin darnos cuenta que este cuerpo físico es la proyección, digamos, material de la mente. Por esa razón, el yoga considera que las enfermedades primarias son aquellas que se originan en la mente y que luego éstas de alguna forma se proyectan hacia el cuerpo físico, porque de hecho todos los impulsos mentales que se generan automáticamente tienen una reacción en nuestro sistema físico. Por esa razón, el yoga hace un especial hincapié en eso que se llama el pensamiento positivo. Generalmente solemos decir que, bueno, el cielo o el infierno es un estado mental. De hecho, una persona depresiva ya vive en realidad en el propio infierno, porque da lugar a que se produzca un desajuste en todo su mecanismo, en todos sus sistemas. Y de hecho, por otro lado, una persona altamente positiva ya vive en el cielo, porque ello da lugar a que esos estímulos mentales positivos generen un perfecto estado de salud en todos sus, digamos, mecanismos corporales. Esa es la razón que luego lleva a uno a la meditación, porque le posibilita de alguna manera
aquietar su mente para que exista el equilibrio. Y cuando el ser humano se equilibra como tal, cuando uno pone orden en su propio interior, este orden se va a proyectar hacia afuera y va a dar lugar, en realidad, que exista una sociedad mucho más fructífera en todos los aspectos, teniendo en cuenta, por otro lado, que casi siempre lo que hacemos los seres humanos es tratar de cambiar a los demás, sin intentar, en realidad, reformarnos a nosotros mismos. Y este es el secreto del yoga. Es un trabajo, en principio, individual. Es como el médico nos puede decir qué podemos comer, pero en realidad él no va a comer por nosotros. Uno tiene que comer por sí mismo y dormir por sí mismo. Exactamente igual en eso. Sí. Llegamos a la pregunta, supongo que forma parte casi del eje del desarrollo del ser humano. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿A dónde voy? En ese caso, doctor Ramón y Cajal, en realidad podemos aceptar que esas buenas vibraciones, producto de una actitud positiva, pues ayudan a vivir. Por lo menos no te complican la vida tanto como aquel que es más tortuoso en sus planteamientos. Pero la sorpresa constante es que yo no me mando. A pesar de que yo pretenda hacer una reflexión sobre esa actitud negativa que me está produciendo sufrimiento y deterioro físico, yo lo razono y lo comprendo, pero yo no me mando. Mi cabeza sigue dictando todos esos sentimientos. No, desde luego, con la filosofía del yoga, que duda cabe que puede ayudar a llevar mejor la vida, porque ayuda a paliar el sufrimiento y es una ayuda, claro. Y claro, por otro lado diría yo también que cuando hay sufrimiento, lógicamente siempre debemos tratar de buscar la raíz o la causa del dolor y el sufrimiento. Y en realidad, tal sufrimiento, pienso yo, viene dado por una actitud egoísta, por las expectativas que tenemos constantemente ante todas aquellas acciones que llevamos a cabo. Cada vez que surge en nosotros un deseo de naturaleza egoísta, en tanto en cuanto no logramos aquello que queremos poseer, pues sufrimos, estamos ansiosos, inquietos, angustiados, cuando en realidad tenemos aquello que hayamos deseado tan fervientemente, de alguna forma tenemos miedo a perderlo, por lo tanto no podemos dormir, y cuando lo perdemos, que tarde o temprano va a suceder, porque nada en esta vida es permanente, vamos a seguir sufriendo. Entonces, el yoga realmente, o el yogi, lleva a cabo las acciones, pero lo que cambia es su actitud, es decir, sus expectativas no son tan egoístas y por lo tanto da lugar a que se produzca un estado de mayor desprendimiento. Y el ser humano, si nos damos cuenta, siempre sufrimos y padecemos porque estamos pendientes casi siempre exclusivamente de nosotros mismos. Es que yo te quiero, pero tú me quieres, yo doy esto, pero yo recibo esto. No es así, porque si uno actúa con una actitud totalmente distinta y cuanto más desprendida sea la acción, lógicamente no puede ser totalmente desprendida en el estado en que nos encontramos, pero cuanto mayor sea la proporción de desprendimiento, de dádiva, de amor, en esa misma proporción va a haber una mayor, diría yo, una palabra que quizá no exista en el diccionario, pero que va a haber una mayor plenitud, una mayor llenura, esa es la palabra a la que yo me refería, pero sí una mayor plenitud va a existir en el individuo. Para poner un ejemplo claro y que todos nos puedan entender, por ejemplo, en un momento dado, cuando uno se siente angustiado o cuando una persona ha discutido y se ha incorporizado con otra, imaginemos que esa persona va a una iglesia y se recoge durante 10 o 15 minutos. Ha entrado en la iglesia con una actitud mental realmente de cólera, de inquietud, de desasosiego, y sale a los 15 minutos totalmente reconfortado. ¿Qué es lo que se ha producido ahí? Un cambio en su mente, esas olas mentales, que son los pensamientos, se han aquietado y automáticamente hay paz. Pues el yoga realmente lo que pretende es aquietar esas olas mentales para que en lo vaciado de la mente en realidad exista quietud. Es todo el secreto de la técnica del yoga, que está fundamentado en realidad en lo que se llama Raja Yoga, y que todos los psiquiatras, todos los psicólogos pienso que debieran leer a ese gran psicólogo que se llama Patanjali, ¿no? Hoy en día en nuestra sociedad casi siempre entregamos, pues qué sé yo, la salud física al médico, nuestra mente al psiquiatra y al psicólogo, y bueno, nuestra vida espiritual al sacerdote. Y por otro lado, ello da lugar a que no seamos dueños de nosotros mismos en absoluto y nunca tengamos unas experiencias directas a las que se refería el doctor Fraile con anterioridad, y todo esté fundamentado en una relación entre yo como individuo
y otras personas de quienes recibe una serie de consejos, pero nunca llega a una experiencia directa. Y esto es lo que el yoga en realidad pretende a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual, lo que se llama la cumbre de la conciencia, ¿verdad? Estaba pensando, escuchándole con muchísima atención, Madana. Muchas gracias. Si se puede vivir como miembro de una sociedad que exige todo lo contrario, produciendo casi una isla personal con todos esos valores. Pero bueno, así nos va, así nos luce el pelo. Nosotros vemos, por ejemplo, que estamos viviendo en una sociedad tecnológicamente avanzada, algo sin precedentes en realidad, ahora que nos estamos acercando, pues qué sé yo, al siglo XXI, pero sin embargo, el ser humano básicamente, digo yo, lo que hace es lo que hacen los animales: comer, dormir, procrear y tener ciertas emociones. Y casi siempre nuestro intelecto lo empleamos para satisfacer el instinto animal que en nosotros existe. El yoga lo que pretende es de alguna forma controlar la mente instintiva, la mente automática, por medio del intelecto en principio también, y por medio de la devoción, es decir, canalizar las emociones en devoción. Y gradualmente esto va acercándole al individuo, por medio de ciertos resortes de razonamiento también que existen, hacia un estado de intuición, y entiendas aquí por intuición un estado más elevado de la conciencia. Y de la misma forma que un atleta olímpico pasa 8 horas, 10 horas, 12 horas al día y se sacrifica por obtener ciertos logros, ya que debemos entender que no existe beneficio sin sacrificio, pues el yogi también, por medio de una disciplina, por medio de una técnica, por medio de una perseverancia, por medio del desarrollo de la paciencia, obtiene ciertos logros, ya que su energía la enfoca y la dirige hacia una meta determinada. Y lo que da lugar, por otro lado, a que exista una gran inquietud en el ser humano, un gran desasosiego, y se produzcan tantos desajustes, es no tener una meta clara en la vida. Eso es lo que produce mayor estrés. Quiere decir que una meta clara en la vida que no sea subir en el escalafón socioeconómico, subir en la mejora salarial. Bueno, la cuestión es esta: nuestra sociedad se mueve en esa dirección, es decir, nos movemos para ser más famosos, para lograr más dinero, para obtener un mejor puesto de trabajo, etcétera, etcétera, pero todo eso repercute negativamente en nuestras vidas, porque de hecho, echemos un vistazo en derredor. Aquellas personas que ocupan puestos cumbre, aquellos multimillonarios, etcétera, etcétera, son los seres más infelices que existen. Tienen que dormir a base de tranquilizantes, están inquietos constantemente, no sea que pierdan la fortuna o que se la roben. Es decir, surge el apego, y cuando surge el apego surge el temor, porque no hay desprendimiento. El ser humano se aferra y se apega a cosas que tarde o temprano, al valorarlas tanto, van a dejarlas y van a abandonarlas, porque esa es la ley de la vida. Sí, de todas formas... Es bastante complicado, pero bueno. Digo que intentad hacer la reflexión en voz alta. Si resulta que parece que el ser humano huye de ese encuentro en silencio consigo mismo, de esa reflexión que le hace estudiar a fondo su propia situación familiar, social y laboral, en el fondo no nos encontraríamos en que si te sientas de verdad ante ti mismo, romperías con mucho de lo que parece que hoy en día es imprescindible. Bueno, en ese sentido me gustaría añadir además también un poco en base a lo que estaba comentando Madana hace un momento. El libro fundamental a nivel filosófico del yoga es el Bhagavad Gita. En este libro es todo el diálogo que hay entre un guerrero que se llama Arjuna con un dios que se llama Krishna. Al guerrero se le plantea un problema ético, de moral y de culpa ante el pensar que tiene que ir a la batalla a matar seres humanos. Y Krishna le dice, el dios le dice al guerrero que haga lo que tenga que hacer. El problema no es lo que haya que hacer, sino el quedarse apegado a lo que se está haciendo, o por el contrario mantener siempre un estado interior de conciencia, un estado interior de trascendencia que impida el que nos quedemos enganchados a las cosas. En ese sentido, el
que seamos capaces de desarrollar esa actitud de vivir la vida con plenitud, haciendo lo que haya que hacer, sin quedarnos enganchados a las cosas, si va a tener una ventaja es que nos va a permitir comprender muchísimo mejor en base a qué mecanismos, en base a qué pulsiones, a qué instintos, a qué movimientos internos nuestros estamos condicionando toda nuestra vida. Y el autoconocimiento que de ello se va a derivar es el que nos va a poder permitir ir más allá de nuestros propios condicionamientos y de nuestras propias exigencias interiores a nivel estrictamente psicológico. ¿Y a qué edad, señores, sería la oportuna para empezar a entender que ese es un mundo que está ahí y que hay que atreverse a andar? ¿Hay alguna edad idónea? ¿Es mejor llegar muy joven o es mejor llegar en un planteamiento de auténtico deseo? Bueno, en ese sentido hay todo tipo de opiniones, porque, por ejemplo, Ramana Maharshi, uno de los yogis iluminados de nuestro siglo, que murió en el año 50, se iluminó, tuvo la experiencia de iluminación con 14 años, después de haber, consecuentemente, de haber tenido una vivencia de muerte muy fuerte. Sin embargo, por ejemplo, la mística judía, a través de la Cábala, recomienda que la persona empiece a practicar las vías de trascendencia una vez que haya desarrollado todos sus mecanismos vitales, después de los 40 años. E incluso en el Vedanta, la filosofía básica acompañante del yoga, se dice que un individuo tiene que desarrollar todo su potencial como ser humano, vivir toda su vida mundana, para posteriormente, aproximadamente alrededor de 50 o 55 años, dedicarse a la búsqueda de la trascendencia. Sin embargo, no creo que se deban de dar ni límites, ni esquemas, ni normas. Cada persona tendrá que acceder a su propia trascendencia cuando sienta la llamada interior. Pero no nos encontramos, señores, ante una realidad social también, y estamos rodeados de realidades sociales. Es decir, ¿quién me va a abrir el camino de la vida mejor que mis padres? ¿Quién mejor me va a enseñar a entrar en mí misma, a retrotraerme, sino mi propia familia? Cuando siendo pequeña me enseña a reflexionar. ¿Por qué la sociedad no nos enseña a reflexionar, ni siquiera a través de nuestros padres? Pero ¿quién la sociedad, sino una serie de individuos o un conjunto de individuos que establece una escala de valores determinada, y de acuerdo con esa escala de valores nos movemos constantemente? Pero por otro lado hay que considerar que la realidad está fundamentada en los pensamientos, es decir, en la forma en que una persona piensa, esa es su realidad. Tanto es así que cuando uno le hipnotizan, vive una realidad de acuerdo con ese estado de hipnosis. Cuando uno está pasando realmente por un momento o un trance doloroso en su vida, esa es su realidad, y así sucesivamente. La realidad varía de acuerdo con el estado mental, y eso nos ocurre a todos nosotros, ¿no? Bueno, pero una cosa es que esa realidad varíe según el estado del alma, pero otra cosa es que no tengamos... el alma, sino la mente. Bueno, algunos dicen, bueno, el alma, estaba pensando en aquello de que un paisaje cualquiera es un estado del alma, pero en cualquier caso, lo que sí está claro es que si el aprender a pensar es todo un entrenamiento, el entrenamiento también debe estar en manos de la familia, por lo cual, ¿qué llegamos? A la enorme distancia de comunicación. ¿Llegamos a esa distancia? A mí me gustaría añadir que, vamos a decir con respecto a eso, que después de todo, si de lo que estamos hablando son de elementos, de posibilidades, de técnicas, de trascendencia, la propia familia nos da la vida, pero la propia familia difícilmente nos va a dar la trascendencia de la vida. La trascendencia de la vida estará dentro de nosotros. Encontraremos en nuestra ansia, encontraremos en nuestra inquietud, en nuestra búsqueda, compañeros en el camino, pero desde luego la propia familia se habrá limitado estrictamente a darnos la vida. Y no se aprende, fraile, y no se aprende a sentir inquietud ante la vida, porque te enseñan a sentir inquietud ante la vida. Posiblemente, pero ¿quién lo enseña? ¿La propia familia o las reencarnaciones anteriores? Bueno, y no solamente eso, sino la propia inquietud que anida en el seno de cada individuo es lo que nos empuja constantemente a una búsqueda. Cuanto mayor sea esa inquietud, más frenética es esa búsqueda, ¿verdad? De hecho, es lo que nos ha pasado un poco, bueno, a cualquiera de nosotros en realidad, al sentir cierta, digamos, frustración o insatisfacción ante ciertas cosas que
nuestra sociedad nos puede ofrecer. Entonces uno tiene que cambiar su punto de mira hacia una búsqueda más profunda. Y si nuestros padres nos dan la vida, no sé si era Alejandro Magno, creo recordar que decía, si a mis padres les debo la vida, a mi maestro le debo el conocimiento y la sabiduría. Nuestros padres crean o llevan a cabo una función que es realmente lo que se llama el primer guru, es la madre. Guru es aquel que le lleva a uno de la oscuridad a la luz, ¿verdad? Y nuestro segundo guru o maestro es el padre. Y luego surge el maestro, aquel que nos va, de alguna forma, va erradicando, eliminando nuestra ignorancia. Entiéndase por ignorancia este estado ilusorio en que la mente se encuentra, que esto es lo que habla y dice la filosofía Vedanta, para elevar nuestro nivel de conciencia. Y luego, lógicamente, otro guru es el mundo que nos enseña, y casi siempre nos enseña en forma de dolor, porque cuando sufrimos es cuando reaccionamos. Entonces el dolor es una especie de maestro disfrazado que nos empuja justamente a buscar algo, respuestas, claridad, luz a nuestra vida. Y para eso hay tantos y tantos maestros. Bueno, en realidad no es que haya muchos que sean verdaderos, ¿no? Hay mucho fraude por otro lado y mucho embaucador, pero en realidad uno va logrando respuestas. Es como ir afinando un instrumento musical para que dé la nota adecuada, para que dé la nota, digamos, oportuna en cada momento, ¿no? Sí, y yo, mis sentimientos, o sea, hablo del yo, pero evidentemente hablo de cada uno. Mis sentimientos, ¿cómo los tengo que valorar? ¿Como principio y fin? ¿O entiendo que ya tengo un contenido anterior? ¿Cómo lo delimito? Realmente, en ese sentido, existe la frase del yogi que citaba antes, de Ramana Maharshi, que dice que un hombre que vive de espaldas a su corazón estará siempre en la noche sin poder ver la luz del sol. Los sentimientos son el sustento, la base de nuestra vida, porque los sentimientos no son sino la expresión en nuestra conciencia de nuestros núcleos de deseo más íntimos. Y eso justamente tiene que ser el punto en el que tenemos que apoyarnos para trascendernos a nosotros mismos. No es únicamente cuestión de trascender el pensamiento como idea pura o como concepto, es cuestión de trascender toda la bajeza de nuestro corazón, entendiendo por bajeza la forma en que antes lo comentábamos. Hay que llegar a conseguir que en nosotros los sentimientos dejen la huella que deja un dedo cuando pasa a través del agua, porque en comparación con eso, los sentimientos pueden dejar en nosotros la huella que deja un dedo en la arena, o por el contrario, la huella que deja un cincel en la roca. Hay sentimientos que nos agarrarán de por vida, sin embargo tenemos que aprender a trascendernos y que el sentimiento sea como la huella del dedo en el agua, está presente mientras están en contacto, luego ya no existen. Qué difícil digerir todo esto. Parece que el doctor Ramón y Cajal quiere decir algo. No quería insistir la necesidad, pero no es tan difícil de conseguir, de poder tener tiempo para reflexionar sobre uno mismo. Porque la verdad es que en el mundo actual, en la vida diaria, todo va a un ritmo tan rápido que no tiene uno tiempo pues para reflexionar, ¿no? Y creo que eso es imprescindible. Sí, es muy difícil poder disponer de tiempo para ello. Efectivamente, todos nosotros casi siempre nos sentimos y nos vemos involucrados en todos los pensamientos que van surgiendo, pero nunca tenemos la capacidad en realidad de ser observadores. Cuando uno realmente trata de ser un observador, no se ve tan implicado, digamos, en todo este juego que nuestra mente crea. Pero en el fondo no llegamos a otro aspecto dentro del autocontrol, de la madurez como tal, y es que tenemos que ser capaces de controlar nuestra cabeza, como controlamos un dial de un aparato de radio, dejando la aguja donde nosotros queremos escuchar. Eso no se puede hacer voluntariamente, no se debe hacer voluntariamente. Bueno, no sé, a lo mejor Madana tiene otra opinión a ese respecto, pero en lo que respecta a esa cuestión yo siempre pregunto que quién controla a quién. ¿Qué es lo que voy a controlar de mí? ¿Desde qué parte mía voy a controlar otra parte mía? No es estrictamente cuestión de control, no es cuestión de tratarnos a nosotros mismos como si fuésemos fieras enjauladas que tenemos que mantenernos entre barrotes. No es eso, es cuestión de trascendernos, es cuestión de ir más allá de las exigencias de nuestros propios elementos
confinándolos ni enjaulándolos, sino trascendiéndolos, Sí, comprendiendo. pero la concentración se produce a través de evitar la dispersión. ¿Y cómo evitas la dispersión? Estando siempre centrado en ti mismo. Y Y puedes hacer lo que quieras, que si estás siempre centrado en ti mismo, siempre estarás concentrado. Y la concentración parte del silencio. El silencio es el punto básico de apoyo para la concentración. ¿Y cómo puedo vivir concentrada en el mundo actual o concentrado en este sistema actual? Haciendo lo que se está haciendo en cada momento, sin pensar nunca en otra cosa. Como explica la frase zen que el maestro le dice al discípulo, yo sé que estoy liberado porque cuando como, como, y cuando duermo, duermo. Y el discípulo contesta, pero eso lo hace todo el mundo. A lo que el maestro responde, no es cierto, porque los demás cuando comen piensan y cuando duermen sueñan. Lo que hay que hacer es comer cuando se come, dormir cuando se duerme, pero hacer lo que se está haciendo en el momento. Exactamente, y tratar justamente de desarrollar esa capacidad que cuando uno lleva a cabo cualquier función o cualquier labor, la mente debe estar implícitamente centrada en aquello que uno lleva a cabo. Cuando a veces leemos un libro, nos damos cuenta que tenemos que volver 3 o 4 páginas hacia atrás para volver a releerlo, ya que en realidad hemos estado concentrados en una cosa totalmente distinta. Claro, Madana, ¿y qué deberíamos hacer? ¿Dejar el libro o volver a leer? Volver a leer. Es decir, hay que ir desarrollando de forma gradual, ni más ni menos, los estados de atención, ya que en este momento existe cierta incapacidad motivada a la dispersión. Por ejemplo, un ejemplo claro pudiera ser este. Los rayos del sol están dispersos en todas las direcciones y calientan, pero no queman. Sin embargo, cuando cogemos una lupa o una lente, esos rayos se pueden concentrar a través de esa lente y son capaces de quemar objetos. Exactamente igual a lo que hace el yogi. Su mente se torna tremendamente poderosa, pero para ello, si me permites, yo te diría muy rápidamente que la mente tiene 5 estados de ánimo, por decirlo así. Uno de ellos es un estado de dispersión, es decir, uno quiere estudiar o leer, se sienta, 5 minutos, se levanta, va al frigorífico, coge una Coca-Cola, se sienta, lee otro poco, se levanta, coge el teléfono, llama a alguien o sale a dar un paseo y así sucesivamente. Existe una tremenda dispersión. Eso es un estado que todos conocemos, no hay que dar más explicaciones. Hay otro estado, por ejemplo, que es un estado de pereza, de desgana. ¿Vamos al cine? No, no quiero. ¿Vamos a tal sitio? No, no me apetece. Y así sucesivamente también lo conocemos. Y hay otro estado que es en el que nos encontramos tú y yo, el doctor Fraile y Santiago, en este momento y la gente que nos escucha. Es decir, que la mente viene un poquito hacia el aparato de radio, escucha y luego se mueve en distintas direcciones y regresa de nuevo tratando de alguna forma de atraer, de atrapar su atención. Todos estos 3 estados los conocemos, pero hay otro que los yogis denominan ekagrata y ese quiere decir un estado unidireccional, es decir, todo aquello que uno está realizando en todo momento, la mente se enfoca con tremenda fuerza y no se produce ningún otro pensamiento excepto aquel que uno está desarrollando en ese momento. Y hay otro quinto estado que pienso que ninguno de nosotros conoce, que se produce lo que se llama la total suspensión de la mente o del principio pensante. Y ahí automáticamente es cuando la conciencia, pues de alguna forma se eleva y entra uno en una dimensión totalmente desconocida que sobrepasa pues este mundo tridimensional en que nos movemos, ¿verdad? ¿Qué asusta más para que evitemos ese encuentro? ¿Cómo es la pregunta, perdón? Es decir, en realidad, en teoría, como tema de charla, como realidad de vida, como soporte literario, todo es perfecto, todos estamos de acuerdo, todos reconocemos la importancia, el interés que tiene conocernos nosotros mismos hasta para ser más rentable en esta vida competitiva. Y entonces, ¿por qué no llegamos? ¿A qué tenemos miedo? Bueno, en principio porque siempre buscamos donde nos encuentra. Es un poco como aquella anciana que vivía en una cabaña y comenzó a buscar la aguja que había perdido y hacía un día realmente esplendoroso y en esto pasa una vecina y le pregunta, ¿qué es lo que buscas? Dice, una aguja que he perdido. ¿Y dónde la has perdido? Ahí dentro, en mi cabaña. Entonces, ¿por qué la estás buscando aquí fuera? Bueno, sencillamente porque ahí dentro está muy oscuro. Pues es un poco lo que hacemos los seres humanos. Tratamos de buscar constantemente respuestas en el mundo externo sin darnos cuenta que esas respuestas ya existen dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y por otro lado,
El ser humano realmente quiere existir, todos queremos existir siempre. Nadie quiere morirse, que yo sepa, todo el mundo quiere ser inmortal. Incluso los que se suicidan, realmente porque son infelices, piensan que muriéndose o suicidándose van a acabar con su dolor y su sufrimiento y van a existir de forma distinta. En tanto en cuanto el ser humano no exista plenamente, absolutamente, siempre habrá inquietud en su vida. Y todos queremos conocer, por eso asistimos a charlas, conferencias, estudiamos, vamos a la universidad. En tanto en cuanto el ser humano no lo conozca todo y no sea el mismo conocimiento, siempre habrá inquietud. Y todos, si me permites decir simplemente que todos queremos ser felices. Uno se casa para ser feliz, no para hacer feliz al otro, sino para ser feliz uno mismo. Uno busca la felicidad de múltiples maneras. En tanto en cuanto no logremos ser plenamente felices, siempre va a haber un vacío en nuestro interior que nos va a empujar a una búsqueda, pero esa es una búsqueda de naturaleza interna, combinándola obviamente con la vida cotidiana. Como decía Swami Shivananda, el yogi tiene que ser como una bailarina que lleva sobre su cabeza un jarro de agua lleno hasta el borde y sigue el ritmo de la música que la vida marca, pero su mente está puesta en el jarro para que no le caiga. Exactamente igual. El yogi realmente no renuncia a la vida, sino que la espiritualiza en todos sus actos, pero su mente siempre está fija en tratar de llenar ese jarro interno de sabiduría y de conocimiento. Supongo que difícilmente se podría responder a la pregunta de qué buscamos en la vida, pero probablemente hay un denominador común que viene a ser la felicidad. Lo decía usted antes, Madana, la felicidad, mi felicidad si acaso, pero hay una receta. A través del yoga como filosofía, hay una receta. La receta puede ser adáptate, ajustate y acomódate. Resígnate. No, resígnate, la resignación no. Es decir, cada uno de nosotros somos el arquitecto de nuestro futuro y de acuerdo a cómo funcionemos los seres humanos, así nuestra personalidad se va desarrollando y uno se va viendo sumido en una serie de situaciones y circunstancias. Casi siempre los seres humanos esperamos que las circunstancias externas sean favorables para que éstas se amolden y se acomoden a nosotros, sin saber en realidad que somos nosotros quienes con nuestras actitudes podemos cambiar las circunstancias tanto internas como externas. Por eso el yoga sabe perfectamente que cuando existe el control y el dominio de sí mismo, automáticamente las cosas externas tienen un tipo de valoración totalmente distinta porque ha cambiado la actitud del individuo. Fraile, ¿alguna cosa, Bocoverovsky, como despedida? Bien, simplemente decir que realmente, más allá de todos los condicionamientos, de todas las frustraciones, de todas las expectativas de nuestra vida cotidiana, hay un nivel de conciencia en el que estamos más allá de todos esos elementos. Y ese nivel de conciencia no es teoría, es una realidad para toda persona que con suficiente seriedad se ponga a buscarlo dentro de sí mismo. Doctor Ramón y Cajal. Agregar que aunque con frecuencia se suele escuchar la frase esa de que triste es la soledad, pues yo creo que ratos de soledad son muy necesarios, pero a veces al mismo tiempo difíciles de tener por el mundo que nos rodea, ¿verdad? Pero la soledad creo que es imprescindible, tener ratos de soledad, ojalá los tuviésemos al día, para emplearlos para reflexionar de lo que somos, de dónde vamos, porque materialmente creo que no lo pensamos porque no tenemos tiempo. Bueno, pues a 2 minutos de las 5 de la tarde llega ese momento de tener que despedir esta charla, no el tema, porque supongo que después de haber prendido varias cosas que han salido aquí a lo largo de los últimos minutos, pues pueden permitir que partiendo de ellas cada uno se haga muchas preguntas. Señores, yo tengo que lamentar profundamente, y lo lamento profundamente, que la tertulia, que tenía que haber sido muy fluida desde el principio, que hubieran ustedes intervenido con enorme calidad de sonido, que nos hubieran recibido con enorme calidad de sonido, pues no hubiera sido así. Y doctor Ramón y Cajal, con usted especialmente, Zaragoza, no sabemos por qué hoy tenía unas líneas sobrecargadísimas que al darle paso, pues dificultaba mucho más su llegada. Sí, nos ha ido bien, ¿no? Lamentablemente. Así que vamos a desear que de aquí a un plazo más o menos corto, esta charla vuelva a ser posible en unas condiciones mucho más favorables. Profesor Ramón y Cajal, doctor Fraile, Madana,
Muchísimas gracias por compartir este tiempo. Gracias a ti Buenas tardes. y un saludo a todos tus oyentes. Igualmente, buenas tardes. 30 segundos, nin tan siquiera 25 segundos para as 5 da tarde. Rematar, recoller e rematar. Aí queda tema, o yoga. No fondo es tentar de comprender un mundo que tamén mire a cara adentro. Mais nada, ata mañá, que teñan un bo día. Logo das 4 voltaremos como sempre. Control de directo Xan Liste, micrófono de directo que Camerino. Que teñan unha boa tarde e ata mañá.